De nada. Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Qué cuenta? ¿Se fue de vacaciones ya? ¿Se va de vacaciones? No creo que nos podamos ir de vacaciones. ¿Es hombre pero... irse de vacaciones? ¿Cómo? ¿Es hombre irse de vacaciones? Sí, por supuesto. No, tampoco me conté. Hay gente que no se va nunca de vacaciones. No. Cuando se puede, obviamente, viste, Sí. es algo que sale de la prioridad, me parece, Sí. ¿no? A veces, y hay que ponerlo en la prioridad. Sí. Yo creo que, o sea, queda como para último momento. Hay gente que no, que lo pone como algo prioritario. Pero me parece que la mayoría de nosotros por ahí lo dejamos para último momento y después, si podemos. Es como un gasto, ¿no? Sí, claro, tenemos como una visión equivocada de eso. Sí. Yo creo que a medida que pasan los años vamos a ir corrigiendo esa visión. Hay como un tema generacional con las vacaciones. Por ejemplo, mis viejos no se iban de vacaciones nunca. ¿No? Era muy difícil que nos fuéramos de vacaciones en la familia. Nosotros desde pequeños, digamos, siempre fuimos de vacaciones. Digamos, siempre que pudimos, mi viejo era más de arrancar y decir, vamos. Vieja? Sí. Mi vieja siempre con los cuidados del caso, que los chicos, que a dónde vamos a ir, que depende del lugar. Mi viejo era más aventurero en eso, me parece. ¿Y dónde se mandaba tu viejo? ¿Qué hacía tu viejo? Mi viejo, ¿qué hacía en la profesión? Sí, ¿qué hacía en la vida? Era mecánico de automóviles. Siempre fue muchas cosas, pero en realidad hizo ese oficio, ¿no? Ejerció ese oficio desde muy chico. Se crió frente a un taller mecánico que era en la calle Moreno de Alberto Gardela. Ajá. Un hombre reconocido en ese tiempo por tener la representación de camiones y un taller mecánico que reparaba camiones. Y él se crió en ese barrio y fue los primeros trabajos que tienen los pibes, ¿viste? Cuando le pedís la changa, sí. Claro. Y aparte, bueno, la historia de mi viejo es un poco especial, ¿no? No deja de ser distinta a otros, pero bueno, es bastante especial porque él es un niño que se cría con la abuela. Mi abuela, que era la madre de él, trabajaba todo el día porque él era, bueno, hijo de madre soltera, o sea que recién conoció a su padre ya entrado en años, de adolescente, aunque siempre lo sospechó. ¿Ah, sí? Sí, siempre lo sospechó. Y hizo cosas yo creo que si lo tengo que trasladar a una película sabría cómo hacerla, me parece. No sabría cuáles son las escenas y todo, pero siempre como que fue investigando de muy chico hasta llegar a la verdad. Y sin rencores, vos sabés que fue una cosa. O sea, tu viejo lo buscó al padre. Sí, mi viejo buscó al padre, me investigó, tramó, trazó estrategias para llegar. Porque, te imaginás, en ese tiempo, estamos hablando, mi hijo nace en el 44, o sea que a los 10, 11 años, bueno, él siempre veía justamente la ausencia del padre. Y en ese tiempo, depende del nivel cultural de la familia, yo creo que se daba el tema tabú o no, ¿no? Y bueno, él estaba en una familia bastante conservadora, de dos abuelas, dos madres, y de un barrio. Claro. Y era como el hijo de todos en el barrio, ¿no? Ahí en la calle Moreno, digamos, él recordaba siempre a los Ricardi tenía también a los Gardela enfrente, tenía, bueno, un montón de gente de ese barrio que él frecuentaba y que andaba y bueno, un poco fue adoptado por toda esa familia, ¿no? Así que bueno, así fue una búsqueda, fue una historia interesante, creo que fue una infancia bastante buena por lo que contaba él. Bastante buena por lo que cuentan sus amigos de infancia, pero a su vez con esa tristeza hasta por lo menos hasta encontrar la verdad. Y el padre después le dio bola. La historia con el padre fue muy rara porque se encuentran, o sea, mi viejo primero conoce a la familia. Y él después de grande fue como ordenando los capítulos y empezó a ordenar su vida y empezó a tratar de cerrar ciertos momentos que le habían pasado. Entonces empezó a recordar que a lo mejor una vez que había ido a tal lugar probablemente fue porque ahí estaba el padre, pero eso lo supo después, ¿no? Ahí cuando empezó a atar cabos que lo llevaron a pensar en eso. En principio él conoció a los hermanos. Hay una historia muy loca que tiene dos versiones. Una de que
él se hace el enamorado de lo que después resulta ser su hermana. Sí. A propósito. Y otra que tal vez ambos hayan estado un poco enganchados. Sin saber que eran sí, hermanos. Es algo que nunca quedó muy claro. Primero porque mi hijo contó hasta ahí. Sí. Obviamente no pasó nada ni nada. Y segundo que el resto también contó hasta ahí. Por ahí está bueno para en algún momento investigarlo. Pero la cuestión fue que mi papá es como que en algún momento, supongamos que tomemos lo que él contó, él intuye que algún parentesco tiene con esa chica y empieza una historia de conocerla. Que dicho sea de paso, creo que los padres estaban ahí en la calle de Santa Fe, en lo que es el NOI, que todavía tiene un cartel. Ajá. El lugar, que el NOI era como un patio de comidas o de baile, no me acuerdo cómo bien exactamente qué era. ¿El NOI lo que ahora es el NOI? No, creo que es otra cosa, bueno, después habrán tomado el nombre, pero era más que nada un restaurante, un lugar de encuentro, no sé cómo sería en ese momento, sinceramente no, una fonda, no sé cómo llamarlo. Bueno, en definitiva, él se empieza a transitar por ese camino, conoce a esta chica, la empieza a acompañar y todo, y él siempre contaba, dice, y las viejas del barrio en un momento la agarraron a mi vieja, sería mi abuela en este caso, y le dijeron hay que parar a este chico, a Pocho, porque mi hijo le decían Pocho, ¿no? Hay que parar a Pocho con esta historia, porque es la hermana. Hay que decírselo. Bueno, no sé cómo terminó ahí. Claro, la vieja del barrio sabían todas quién era tu abuelo. Claro. Después, exactamente, claro. Era como un misterio. Era como un misterio, si no lo decía la madre, no lo iban a decir las viejas del barrio. Pero el nene iba a crecer en algún momento. Yo creo que tal vez hoy se puede decir que fue a lo mejor un gran error de mi abuela en algún momento no enfrentarlo. Pero también tendría alguna tristeza. ¿Qué le generó a tu viejo esta historia? ¿Qué cosas veía vos como hijo que... La verdad vos sabés que yo no tomé la dimensión del tema porque como fue un padre genial, yo creo, a todo nivel, es extraño que no haya tenido padre él, ¿no? Porque, o sea, lo que él trasladó a sus hijos, en este caso a mí, a mi hermana, y el conformar una familia, además, es muy raro que no tuvo un padre, porque realmente no lo tuvo, pero ha tenido un comportamiento y se ha podido formar. Bueno, tal vez quiso hacer lo que no le hicieron a él. También, por supuesto, claro. Vos fíjate que sin un tipo que no tenía, porque lo enfrenta al padre, también es muy loca la historia cómo se encuentra. Con otro hermano conocen en una cosecha, que él también fue de peón, de cosecha, y le pregunta qué apellido sos aún. Bueno, como él ya sabía cuál era el apellido que no había tenido él, se lo pregunta, este chico le responde ese apellido justamente, entonces dice, bueno, nosotros somos parientes, ¿vos quién sos? ¿Hijo de quién? Cuando le dijo hijo de quién, se quedó callado, pero sabía que estaba frente al hermano. Y siempre lo ocultó. Eso fue también un gran dolor durante mucho tiempo, no poder tener el contacto con los hermanos, porque tenía un gran respeto, creo, por la familia que el padre de él había formado en otro lado. Y hay dos cosas muy, muy locas que a mí me llenan de nostalgia sin haberla vivido, y me imagino él cómo lo habrá sentido, ¿no? Una, cómo lo conoce el padre, cómo lo enfrenta cara a cara. Mi papá era un tipo que tenía amigos, tal vez, digamos, de ser tan de la calle, tenía amigos más chicos, de la misma edad y grandes, ¿no? Y él siempre decía, yo puedo andar en el barrio, puedo andar en pleno centro, no sé, digamos, él siempre se movió con cierta libertad. Y tenía un amigo grande, que se llamaba Mario, tenía 20 años más que él, no sé, y mi viejo creo que tenía unos 18 años, una cosa así. Y un día Mario le dice, usted, porque viste que se trataban así también, usted quiere conocer a su padre. Bueno, tal día, a tal hora, o esta tarde, a tal hora, en Huracán, usted vaya y yo voy a estar sentado con su padre. Y bueno, mi viejo fue. Y ahí es donde conoció al padre. Se sentaron, mi viejo, por lo que él ha contado, le habló que él no tenía nada que reprochar,
que simplemente lo quería conocer y que a partir de ahí empezó a tener una relación. Una relación que no sé cómo fue. Sí. ¿Vos tuviste vínculo con tu abuelo o no? No lo conocí. Inclusive mi papá se entera de su muerte viniendo de Junín en colectivo. Cuando creo que hay un comentario entre dos personas arriba de colectivo, que una le dice a la otra, falleció tal, y era el padre de él, ¿no? Claro. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, sí. Qué historia, ¿eh? Bueno, vos te enteraste de la muerte de tu papá también viajando. Yo también, sí. ¿No? Mirá, qué casualidad. ¿Y qué cosa te gustaría aplicar como padre que hizo él con ustedes? La sinceridad con los hijos. Porque es genial que un hijo diga que el padre fue maravilloso. Sí, ¿no? Sí, no tengo, la verdad que... Y no es que tomé la dimensión después del fallecido, nada de eso. Yo lo fui viendo siempre, digamos, fui viendo la lucha. Ojo que era un tipo que si bien tenía esa garra para seguir, para seguir también tuvo sus momentos de debilidad emocional, ¿no? Porque han pasado muchas cosas, pero creo que ha sido un tipo de muy valor para seguir. A mí me parece que primero la sinceridad, porque he sido un tipo siempre sincero con nosotros, ¿no? Con mi hermana y conmigo he sido muy sincero, siempre ha enfrentado las cosas, nos ha dicho hasta dónde se podía seguir, hasta dónde no, y cuál era su forma de pensar, ¿no? Lo planteaba permanentemente. Sí. Y yo creo que eso es fundamental para entablar una relación con los hijos y avanzar en algo. Y después, nunca inculcarnos nada, pero sí, obviamente, aplicarnos los límites y los valores de la vida misma. Nunca nos chapeó con el tema, yo vengo de la calle, de la yeca, como diría. Sí. ¿Viste? No, nos mostró eso como un... Yo creo que eso lo mostraba como diciendo, yo viví esta parte, ustedes vivan otra. Claro. ¿No? Vivan otra, digamos, el estudio, por ejemplo. El estudio, desde el estudio hasta el cuidado. Él hablaba siempre de la dentadura, por ejemplo, porque perdió la dentadura de muy joven. Sí. Y él dice, si hay algo que le tengo que decir, no, por favor, cuídese la dentadura. Claro, ¿viste? Y yo me acuerdo que unos amigos de él, que es Pelae, que es dentista, yo iba y a la y me decía, vos todo lo contrario de tu viejo, tenés una dentadura fuertísima. Sí. Mi viejo, además de no cuidársela, fumaba y demás, tenía una debilidad en la dentadura y bueno, hizo que lo pierda. Bueno, eso, desde que te decía eso hasta los valores de estudiar y demás, ¿no? El tipo que al no haber tenido control y haber sido muy mimado por su bisabuela, por su abuela materna, hizo lo que quiso. Y dentro de toda esa jungla, digamos, salió ileso, ¿no? Conoció como dice el tango, ¿no? Conocí lo bueno, conocí lo malo, sé del beso que se pide y sé del beso que se da. Bueno, ¿y esto del tango? ¿Qué viene por él? Lo del tango es muy raro, lo del tango. Yo todavía no me lo explico mucho como me gusta. Pero porque, digamos, a ver, yo me enteré del que él le gustaba el tango, digamos, siempre lo escuchaba silbar cuando me llevaba a la escuela, ¿no? O al jardín. Sí. Arriba del auto, nosotros vivíamos muy, muy atrás, digamos, en ese momento empezaban las quintas acá a una cuadra de la avenida, por calle Moreno. Imagínate que en Falucho ya empezaba casi la zona de quinta. Y nosotros vivíamos en la calle Vidal, o sea, vos fíjate que tenías pasando el Monte Bonín y todo, donde, bueno, estábamos con el arco y la flecha todavía en esa zona y no había ninguna residencia de quintas ni nada por el estilo, que después, bueno, fue un boom en aquella zona. Y bueno, eso hacía de que, obviamente, todos los días nos llevara a mi hermana y a mí al colegio y al jardín respectivamente. Con mi hermana nos llevamos 3 años de diferencia. Y el silbido, digamos, silbar un tango era siempre una cuestión de que lo escuchábamos haciendo. Siempre fueron 3 años, fue un tango que siempre lo silbaba. Entonces, bueno, nada, pero no era más que eso. Después, grandes valores. Yo lo he dicho muchas veces cuando hemos venido a hacer alguna columna. Los bloques de tango. Los bloques de tango, sí. Grandes, sí, claro. Que grandes valores de los días miércoles. Que era el horario central y en casa lo miraban.
Pero no solamente eso, a mí yo creo, no sé, esa parte, porque yo recuerdo en mi infancia que miraba Grandes Valores, me gustaba escuchar a los cantores, pero también después imitaba las carreras de automovilismo, imitaba lo que transmitían carreras de caballos. Era medio tenía una fantasía muy rara. También era chico. Claro, era chico, sí. O sea, bueno, entonces en un momento cuando me aprendí una letra de tango, te imaginás. Fútbol con botones, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, el fútbol, mi papá no era del fútbol. Yo conocí el fútbol porque frecuentaba con mis primos enfrente de la Plaza Belgrano, por la escuela, por un montón de cosas. Ahí, pero recién de grande con mi viejo para ir patear alguna pelota en algún descampado o ahí mismo en el patio. No era un tipo del fútbol. ¿Tu vieja qué hacía? Mi vieja siempre ama de casa, siempre con los cuidados nuestros. Una mujer que vivió siempre en el campo, vino ya de adolescente a vivir a la ciudad. La hermana más chica de 5 hermanos, creo, si no recuerdo mal. Y ella tuvo esa enseñanza de familia. Son vidas distintas, ¿no? Sí, concebida distinta. Por lo que estás contando, sí. Tuvo esa enseñanza de familia. Después estudió en una academia acá en Chacabuco, contabilidad, y también hizo sus aprendizaje en costura, que en ese momento se usaba mucho. Que era muy normal en esa época, era ¿viste? muy Las normal, carreras así. Claro. Conoció a mi papá. Punto y confección, claro. todas esas cosas. Mi papá era mi viejo era medio, viste, un águila guerrera, claro. Pero a mi papá creo que lo conoce por intermedio de amigos en común. Mi viejo, donde había un lugarcito, iba. Entonces los picnics de la primavera que se hacían en distintos campos, amigos en común que tenían, por ejemplo, mis tíos que también lo llevaban. Bueno, fue un encuentro de campo. Mi tío creo que lo lleva un día al campo, porque mi tío Gerardo Banderén, me parece, ellos trabajaban, porque te digo, mi viejo hizo el oficio de mecánico, pero también pasó por varios, ¿no? Y trabajaron en lo que era la mueblería de Banderén, de ilustrar. Pero mi tío cuenta que el que trabajaba ahí, mi viejo dormía arriba de un placar, digamos, porque sería, ¿viste? Yo me imagino la situación. Y bueno, y esa amistad yo me imagino que el viejo había sido de joven, ha sido muy encantador para tenerlo en cuenta en cualquier movida. De esos tipos que enganchaban la que venía. Y lo llevaban, Gerardo era más grande y lo ha invitado a distintos campos, porque Gerardo vivía en el campo, tenía los padres ahí. Y en distintos encuentros que se hacían así en fiestas de campo y demás, mi viejo iba. Pero mi viejo tenía los vicios de la ciudad, ¿no? Así que conoció a mi vieja pobrecita ahí, la agarró desprevenida. Y me imagino que la habrá hecho renegar también en algún momento. Bueno, ahí se conocieron y se conocieron mucho tiempo, me parece. Y después lograron un noviazgo ya más adelante. Estamos hablando con Lisandro Herrera. La idea a partir de hoy va a ser, en este derrotero que vamos a tener hasta las elecciones, poder tener a candidatos políticos y charlar un poco su vida, porque a mí me parece que en el momento de la elección todos dicen cosas lindas, todos dicen lo que queremos escuchar, pero cuando uno escucha también la esencia de la gente, puede también tener como un punto más a favor o en contra, ¿no? El político que se te sienta en el micrófono no te puede hablar de su vida y te habla solamente de política y no te muestra la esencia, a mí me parece que merece menos un voto que el que te muestra la esencia. Es una opinión particular. Pero a mí me gustan los tipos que pueden hablar que hablan de algunas cosas y se les llena de brillo los ojos. En un ratito vamos a hablar de la familia. Por supuesto, sí. Pero vamos a cerrar. ¿Y cómo fue la vida, esa vida de 4? ¿Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana? No, fue buenísima. Hablábamos recién de las vacaciones, algo que me queda en mis recuerdos, de los reniegues de los últimos momentos, porque no era una familia. A ver, mi papá se independiza en su trabajo, después pasó a trabajar, estuvo mucho tiempo trabajando con Gardela de acá de la Avenida La Madrid.
con él hizo, yo creo que aprendió muchísimo, y con él ya cerró el oficio, ¿no? Sí. Y bueno, un día llegó el momento de independizarse, pero en el medio pasaron un montón de cosas, porque mi abuela vivía acá donde él nació y se crió, entonces en un momento a mi abuela la desalojan, o está por desalojarla porque ya tenían que vender la propiedad. Y mi papá y mi mamá habían comprado ese terreno que tuvieron que empezaron a construir ellos, como se hizo y como hacen hoy en día muchas parejas. Entonces, de la nada, de no saber nada, de no tener en apoyo, de todo haciéndolo a pulmón, ¿no? Así que empezaron a construir la casa. Mi abuela se va a vivir porque mi viejo le termina haciendo una casa en el mismo terreno, o sea, son dos casas. Mi abuela y mi bisabuela fueron a vivir con nosotros. Y a partir del fallecimiento de mi bisabuela, mi abuela pasa a vivir con nosotros. Entonces fue una vida de 5. Ajá. Con mi abuela, sí. Y fue una habitación de 3. Con mi hermana y mi abuela. Sí. Y fue una infancia genial, porque rara también, porque me acuerdo que nosotros era como vivir, ya te digo, aislados. Y yo recuerdo ser un chico allá y otro chico cuando venía a la escuela. ¿Por qué? ¿Cómo era eso? En la escuela era como no sé si no es un líder, un cabecilla, un chico que tenía mucha ida y vuelta con todos los compañeros en general. Por eso a veces, viste, amistad tuve con pocos, pero en general un gran compañerismo con todos, ¿no? ¿El famoso mejor compañero? No tanto, porque tenía mis cosas también, claro, por supuesto. Tipo, sí. No. Pero cuando yo creo que apagaba el transmisor, apagaba lo que me sacaba las pilas y me iba planeando hasta mi casa. Y en mi casa era otra vida, era más solitario. De hecho, fíjate, yo cumplo los años del 30 de julio, pleno invierno, muchas veces me ha tocado lluvia y demás. Sí. Era muy complicado en ese momento, que no existían peloteros, que el poder adquisitivo no era bueno. Los cumpleaños yo los recuerdo haberlo casi pasado, no digo solo, pero con los más, viste, los primos que por ahí iban. Era muy difícil llevar a los chicos a jugar a mi casa, claro, porque a los padres se les complicaba. Viste, en lluvia o por el tema que se hacía tarde, era más probable que yo venga a jugar a la casa de alguno de ellos. Entonces, todo ese mundo de fantasía que yo tenía allá, que a mi alrededor no había nada, no es como hoy, era un disparador de cosas, qué sé yo. Y entonces, pero lo recuerdo muy bien a eso, estuvo muy bueno. Y ese mundo de 4 fue así, el taller al lado, digamos, en la misma casa, el taller mecánico, metido con los fierros, renegando, mi viejo porque yo me metía, sacaba herramientas y demás. Claro. Y mi hermana, bien también, digamos, mi hermana muy amiga de una chica de al lado de mi casa, hoy una profesora, querida amiga, Cristina ahí, profesora de biología. Ajá. Si la habré hecho renegar a Cristina. ¿Se levantó amiga de su hermana? No. ¿Por qué eran feas las amigas de su hermana? También porque no teníamos tanto contacto por ahí con las amigas, ¿viste? Sí, pero pispeaba. Bueno, sí, a ver, sí, pero ya más grande. ¿Su hermana le hacía la mano? Siempre me gustó alguna chica de la primaria, de mi compañera, digamos. ¿De su compañera? Sí, siempre con alguna compañera mía de colegio, o de jardín, y me arranqué de chiquito. Claro. Como los pibes ahora, ¿viste? Que te arrancan de chico. Siempre me gustó, y tuve una historia muy loca yo. Sí. Me gustó mi prima. ¿Como su papá? Pero porque no lo sabía. Tampoco. Claro, porque vos fíjate que eso que yo te cuento hoy no lo sabía cuando era chiquito. Porque recién los hermanos de mi viejo se empezaron a frecuentar de grande. Claro. Y me cuenta mi vieja, lo sabe bien a esto que voy a decir ahora, y lo cuenta mi papá, lo contaba mi papá también. Que un día me van a buscar al jardín y dije que tenía novia. Así como se llama tu novia, se llama Lorena, le dije. Y Lorena era mi prima. Lorena ni enterada que era novia mía. Yo se me había ocurrido que era novia mía. Y Lorena es mi prima. Bueno, después un día no entendí nada, porque un día fuimos a la casa de Lorena y era prima mía. Claro. Y bueno, fue toda una historia. Esa cosa. Sí, abandonar pero fue una cuestión de jardín.
Jardín infante, ¿no? Pero después, en el caso de los amoríos, así de los enamoramientos de chico, siempre una compañerita de colegio. Bueno, y antes de cerrar por lo menos este bloque y nos vamos a la tanda, Telan, y volvemos y vamos a otras cosas. Tu papá es fundamental en tu vida. Me hablaste 2 minutos de tu mamá y me hablaste de tu papá, que no quiere decir que no la quieras. No, mi vieja, pero uno tiene sostene, ¿no? Para toda la familia, Claudio. Sí. Para mi mamá, para mi vieja es genial. Yo reniego mucho con mi mamá. Es que los padres te dejan de distinto lugar, pero el padre es como, para los varones, yo siempre reniego cuando te dicen, no, las mujeres le dan más bola a los padres, ¿no? ¿Viste que se dice eso? Pero el padre deja un sello de agua en los hijos varones que es es tremendo. O por la positiva o por la negativa. Sí, ¿no? Totalmente. Pero vos la madre es otra cosa, porque la madre es la mamá es la mamá. La mamá es de uno, es la mamá, es la vieja. Hay algo grande de mi vieja que fue que nos acompañó en todo lo que tenía que ver con el colegio. Siempre fue una persona que estuvo muy, muy al día con eso, ¿no? Yo me acuerdo en los actos de la primaria, levantarla, pues, viste que es muy loco eso de las fiestas, que se llenaba de padres. Bueno, yo levantaba la mirada y estaba mi vieja. Mi viejo no estaba mucho. Y esas cosas, a veces, eso de mi viejo por ahí no me gustó, pero nunca se lo reproché, porque él que no es que estaba en la confitería. Estaba laburando, claro, porque era un tipo que había decidido tener a su familia en lo más alto, a todo nivel. Y la luchó como pudo. Y bueno, agarramos tiempo delicadísimo. Sobre todo, tenía un orgullo muy especial. Podía haber tenido mucho más las oportunidades las tuvo. Podía haber tenido mucho más despegue en lo económico, tal vez en su profesión y demás. Pero tuvo un orgullo muy de lo hago yo. No le debo nada a nadie, no le quiero deber nada a nadie, una cosa así. Y eso hizo que por ahí se posterguen algunas cosas, ¿no? A tu vieja la conozco y te mira con cara de madre orgullosa, ¿no? Ahora, ¿tu viejo no te vio de presidente del partido? No. ¿Y qué? Me vio empezando a militar. ¿Y cómo fue eso para él? Porque es un viejo radical tu papá, ¿no? No, vos sabés que mi viejo es raro. En cuanto a lo político, yo me he quedado pensando muchas veces que me han quedado tantas cosas por hablar con él, y esto es una, ¿no? Pero era un seguidor de líderes. Era un tipo que admiraba a los líderes en general, ¿no? El peronismo creo que lo marcó mucho. Lo recordaba, pero no fue un tipo que se fanatizó ni nada, pero sí un tipo que rescató la etapa peronista en cuanto a lo que hizo por los chicos. Sí. Y él estaba ahí en esa cosa, ¿me entendés? Pero después tocó por todos lados, porque vos fíjate que es un tipo que él me contaba, dice, yo iba a casas en el barrio que había gente muy grosa y, digamos, escuchó mucho también y vio muchas cosas. Y después muchas veces, digamos, Alfonsín es un tipo que se quedaba a escucharlo un tiempo. Cada vez que estaba Alfonsín en la tele, un tipo que le prestaba mucha atención, con Cristina y con Néstor pasó lo mismo. Yo me acuerdo que cuando vino esta época del 2001 y demás, él me decía, ¿qué será el flaco este? ¿Qué va a ser el flaco este en la presidencia? Hablando de Néstor Kirchner. Y yo me acuerdo, digo, bueno, va a haber un tiempo, calculo, bueno, ¿no? Hay buena disposición. Y había eso en Kirchner de desafiante. Sí, que al tipo le gustaba. Que a mi viejo le gustaba. Como le gustaba a Alfonsín en lo desafiante. Cuando pasó el tema de cara pintadas y el tema de tabladas, yo me acuerdo perfectamente la imagen de mi papá. De decir, listo, fue el viejo a poner los huevos y se terminó todo acá. Decía, ¿no? Entonces, tenía eso de los liderazgos. Y después cuando empecé a militar en el radicalismo, nada, no dijo nada, simplemente él tenía esa reserva con que la política tiene eso que no es tan bueno. Que es un ámbito donde, fíjate, pero si te gusta. Coincidió con el nacimiento de Martín, con un montón de cosas que tal vez
no quería interrumpir en mi desarrollo, en mis ideas, pero era un tipo que, bueno, fíjate, ¿viste? Quédate tranquilo, no te metas o algo por el estilo. Pero terminó, al poco tiempo nomás terminó ya entusiasmado también, creo, con eso, ¿no? ¿Y qué sentiría ahora? No, ahora yo creo que estaría contento. Pero más allá de estar contento, estaría espada con espada. Sí, estaría apoyando, sí. Sí, estaría apoyando mucho, sí. De hecho, el fallecimiento de él es en plena campaña del 2011. Y él ya estaba viviéndola casi palmo a palmo conmigo. Y eso que yo estaba como un militante más. Me preguntaba todos los días, escuchaba la radio y me traía alguna pimienta, que si dijeron tal cosa, tal otra, digamos, ya tenía esa chispita, ya le había entrado, porque se había transformado también en un seguidor de lo que yo había elegido, como fue con el tango. Sí. Yo creo que él estuvo muy entusiasmado con el tema de que yo pueda ser cantante de tango profesional. De hecho, una vez me lo dijo, ¿no? Me dijo, si te gusta y estás decidido, dale para adelante. No te puedo decir que vas a vivir de esto. Estábamos hablando del año 2006. 96, 97. Y donde yo fui a aprender tango a Junín y a cantar y demás. Y eso lo ilusionaba mucho. Yo creo que eso de lo más orgullo, si es la palabra justa, sentía por mí cuando me agarraba un micrófono y cantaba algún tango, que sí. Y eso que no lo hice nunca bien, pero que más por otro lado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que hubiese estado apoyando todo. La última, antes de ir a la tanda. ¿Y qué? Vos vas a tener una carrera política. Si bien yo te conozco y sé el valor que le da a la familia, lo estás contando, y que no tenés la esencia del político, ¿no? Pero vos vas a tener una carrera política seguramente. ¿Dónde crees que va a estar el faro de tu papá, o mejor dicho, la mirada de tu papá simbólica en las cosas que vos hagas? ¿Cuáles serían tus límites por la familia? Los límites éticos, sin duda. Los límites éticos, sin duda. Cuando hablábamos, eso lo hemos hablado también algunas veces, y lo he hablado con amigos, y siempre lo digo porque mi señora también me lo pregunta. Yo digo que hay formas y formas de seguir avanzando en cuanto a lo político. Hay un camino y otro. El camino de Ilia no fue el mismo que el camino que algún otro, para no ofender. Y el camino de Alfonsín tal vez no ha sido el mismo. Tendrán sus cosas, no digo que no. Perdón por la comparación, pero digo, lo tengo que hacer así porque es algo más visible, más que la gente lo puede tener más en cuenta. A mí me parece que se puede acceder. ¿Cómo? Nada, tiene que ver mucho con la gente que te sigue, convencerla que hay un camino posible de esa forma y tener en claro de que uno tiene un límite también en eso. Y transmitirlo, en el momento inclusive de bajarse de alguna cosa, poder transmitir que me bajo por. Cosa que si viene otro atrás pueda retomar desde ahí, inclusive. ¿Para dónde se va a subir? ¿Viste? Yo creo que el límite es un poco eso. Muchas veces a uno lo roza eso, está en el filo, creo, ¿no? Sí. Pero creo que si lo hace con buena voluntad, con buena leche, digamos, me parece que no hay forma de perder el hilo. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, los que hacemos política y los que no. El hecho de la disculpa, el hecho de sentarse y hablarlo con el otro y explicar de alguna forma el porqué y todo, no tiene que ser un motivo de debilidad, sino de grandeza. Sí, nos hicieron creer que pedir disculpa era de cagón, ¿no? Claro. ¿No? Eso de grandeza total. Sí. Y cuando nosotros podamos dar vuelta... O me equivoqué, decir. Claro, ¿no? Podamos dar vuelta a esa parte y enfrentar al otro y decírselo con tal sinceridad y cautivar así, y yo creo que ahí estamos en un buen camino, ¿no?